Mateo 5:8 dice así la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cierra allí tus ojos, dígale: Señor, hoy te pido y te ruego, Espíritu de Dios, que hables a mi corazón. Hoy, Señor, te suplicamos que tu palabra venga a producir fruto en nosotros. Señor, no queremos salir de la misma manera como entramos. Transfórmanos, porque solo tu palabra es quien transforma, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. La palabra es clara, dice bienaventurados, y está Jesús en el Sermón del Monte hablando de las bienaventuranzas y dice: mira, bienaventurados, ¿cierto? Es decir, dichosos, les va a ir súper bien a los que tienen limpio, ¿qué? El corazón. Y da una promesa: porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Yo lo quiero ver, ¿cierto? Manifestado en mi vida, en nuestra familia. Y para tener limpio el corazón, definitivamente tiene que haber en mí santidad. Por eso he titulado esta palabra: la santidad, un camino a la plenitud. Y sentirse pleno es lo mejor, ¿cierto? ¿Cuántos se han sentido plenos alguna vez? ¿Cierto? En una experiencia, no sé, qué sé yo, en un viaje, de pronto en una oportunidad de conocer algún lugar, de pronto que llegó una bendición que no esperábamos, ¿cierto? Como que nos sentimos plenos y contentos. Pero la santidad, cuando se habla de santidad, alguien puede decir: pero realmente la santidad da dicha, realmente la santidad hace sentir plenitud, como que qué alegría, estoy alcanzando la santidad. De pronto como que pareciera que no, ¿cierto? Sin embargo, definitivamente sí se puede decir, porque la palabra me dice que, y el mismo Dios lo dice: sed santos porque yo soy santo. Y el sed es un verbo que está en imperativo, es decir, es una necesidad. Es algo que hay que hacerlo, es prácticamente una orden. Y cuando Dios dice sed santos, lo está diciendo, es necesario hacerlo. Pero tenemos libre albedrío, ¿cierto? ¿Cuántos que quieren y podemos hacer lo que queramos? La verdad, suena fuerte, pero todos, ¿cierto? Todos podemos hacer lo que queramos. Pero Dios nos da esa oportunidad y nos dice: bueno, yo les digo sed santos, pero de ustedes depende si lo quieren ser o no. Ahora, es necesario practicar, ¿cierto? Resulta que una vez una anciana salió de la iglesia y una amiga le preguntó: venga, ya terminó el sermón. Y ella le dice: no terminó. ¿Cómo así? Sí, pues el sermón ya lo predicaron, pero ahora viene mi parte, y mi parte es poner en práctica lo que allá escuché del predicador y el pastor. O sea, por lo tanto, para mí el sermón no ha terminado, ¿cierto? Y la santidad es así. No es que yo escuché que hay que ser santos y leí: ay, sí, Dios dice sed santos como yo soy santo, y hasta ahí paró. No, la santidad es algo que se tiene que poner en práctica. Por ejemplo, a mí nunca jamás el pastor Fausto me ha llamado un miércoles, un jueves, y me ha dicho: Yamiquio, yo lo vi allá después de la predicación que usted arrodilló como comprometiéndose con Dios que iba a leer la Biblia. Cuénteme si ya la está leyendo o no. A mí nunca no sé si a ustedes lo ha llamado el pastor para preguntarles si de verdad ya están aplicando la palabra. ¿Cierto que no? Porque la salvación es individual y poner en práctica la palabra es algo entre Dios y yo. O sea, realmente cuando la palabra se predica, el que predica la palabra, y primeramente el Señor, espera de nosotros una transformación, espera un cambio, ¿cierto? Pero no esperes que ninguno te llame a cuentas. Mi mamá me decía algo en particular, decía: no espere que el policía esté a su lado. ¿Cómo era que decía usted, mamá? Que el policía, que no espere que esté un policía detrás suyo, algo así. O sea, que haga las cosas sin que le estén diciendo, ¿cierto? Si yo estoy a su lado, entonces usted sí las hace, y cuando no, entonces se me quedaron grabadas esas cosas. Y en la santidad es así, es una decisión personal. Pero ¿sabes qué? Finalmente, si tú y yo decidimos ser hijos de Dios, y quiero hacer esta pregunta:
¿Cuántos deseamos seguir siendo hijos de Dios? A ver, amén. Si deseamos seguir siendo hijos de Dios, entonces ya la santidad no se convierte como en algo opcional, como algo como que si lo quiero lo tomo y si no pues no. No, se convierte prácticamente como en una obligación, en una auto-obligación, diría yo. Porque soy yo mismo quien decido ser santo porque Él es santo, ¿cierto? Porque Él me amó. Entonces yo encuentro a través de esta palabra que hay esa promesa, porque finalmente ellos verán a Dios, dice la Biblia. Entonces yo quiero ver a Dios manifestándose en mi familia, yo quiero ver a Dios en mi trabajo, quiero ver a Dios en mis proyectos, en mis anhelos, pero lo más hermoso, yo lo quiero ver a Él cara a cara, un día que me encuentre con Él. Por eso debo preocuparme por tener mi corazón limpio. Y entonces cuando yo escojo este camino, el camino de la santidad, ¿qué debo hacer o qué debo entender? Debo entender en primer lugar que tú y yo fuimos apartados. Acompáñame a Juan capítulo 17, por favor. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14. Dígale al que está a su lado: tú eres un apartado, tú eres una apartada. Oye, apartado, apartada, pero ¿para qué? ¿Para qué nos apartó el Señor? Mira lo que dice la palabra, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció. Mira, ¿por qué? Porque no son del mundo, no somos del mundo, iglesia. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego, mire, no ruego que los quites del mundo. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios: uy, Señor, quítame de este mundo porque eso está bien contaminado? No es la oración correcta. Jesús mismo dijo: yo no ruego para que los quites del mundo, mire, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el 16. Y dice el 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Entonces, ser apartado, y cuando yo encuentro el origen de la palabra santo, en el hebreo es kadosh, y kadosh significa ser puro, ser consagrado. Por ejemplo, Dios apartó un día de la semana para descansar y lo llamó el día de reposo, y ese día se llamó un día consagrado a Dios. Pero Él también apartó un lugar para manifestarse, que era lo que leíamos en la ofrenda, el tabernáculo de reunión. Había que hacerlo. Era un lugar que estaba en medio del pueblo, pero de cierta forma separado porque había podríamos decir que como especie de cerca. No todos podían entrar a ese lugar, era apartado. Allí Dios se manifestaba. Y en Éxodo dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, le dijo al pueblo de Israel, independiente de la fe y la obediencia a ellos. Y díganme una cosa: ¿Israel realmente fue súper obediente y, mejor dicho, su fe siempre estuvo arriba? No, ¿cierto? Fallaron muchas veces. Sin embargo, el Señor les dice: mire, ustedes son gente santa, ¿cierto? Van a ser mi reino de sacerdotes, de gente santa. Entonces no dependía de su obediencia, de su fe. No lo fueron, ¿cierto? Sino era más bien un pacto que Dios quería hacer con ellos y hizo con ellos. Y también hoy quiere el Señor hacer un pacto contigo y conmigo de santidad, ¿cierto? Entonces nos dice: ustedes, Tucunaré, son gente santa. Y el Antiguo Testamento queda atrás, ¿cierto? El antiguo pacto quedó atrás. Sin embargo, tú y yo ahora somos parte del nuevo pacto. Somos parte de la iglesia de Cristo. Y entonces en el nuevo pacto somos iglesia. Iglesia, de la palabra griega eclesía, quiere decir una asamblea llamada fuera. Es decir, llamada fuera de ¿dónde? Llamada del mundo para estar fuera del mundo, apartada del mundo. No nos podemos mezclar. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y entonces cuando tú lees la palabra en las cartas, Pablo llama a la iglesia de Cristo y a los destinatarios de las cartas, hablo yo de Filipenses, Corintios, Colosenses, los llama como los santos.
por ejemplo, encontraba que Él les dice a los santos y fieles llamados en Cristo. Les dice a los santificados en Cristo Jesús. Mire que los está llamando santos. A los llamados a ser santos. Y cuando usted lee el contenido de la carta, les mete unos regaños y dice, uy, esta gente se porta mal, ¿no? Pero usted va al principio y dice, mira, ¿y por qué los llamó santos? ¿Cierto? Como que se está contradiciendo. ¿O qué pasa con Pablo? Mira, Pablo prácticamente en otras palabras le está queriendo decir, puesto que ustedes son santos, hágame el favor y pórtense como santos. Comiencen a vivir la santidad, porque ustedes no son cualquiera, ustedes son santos, apartados para el Señor. Y entonces por eso Él hace ese llamado al principio, como para que ellos aterricen, pongan sus pies en la tierra y digan, oiga, sí, nosotros no somos cualquiera, somos parte del pueblo de Dios, somos llamados a ser santos. Y entonces debo encontrar eso, que tú y yo somos apartados, somos parte de una nueva creación, iglesia, ¿cierto? El Señor nos llamó precisamente a eso. Ahora, debo entender también o asimilar el por qué debemos ser santos, porque alguien dirá, bueno, pero ¿por qué yo debo ser santo? ¿Por qué no otro? Por eso deberíamos dejárselo, qué sé yo, a los músicos, ¿cierto? A los ujieres, que ellos sean los santos. ¿Yo por qué? ¿Sí? Y encuentro, ¿cierto?, que muchas veces es difícil, o más bien la mayoría de veces es difícil nadar contra la corriente del mundo. Nadar contra la corriente de los deseos de la carne. No es como muy cómodo, no es a veces fácil. Sin embargo, yo encuentro que para poder saber por qué debo ser santo, en primer lugar, porque Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Y esa es la primera razón. ¿Por qué debo ser santo? Porque Dios es santo, yo soy su hijo. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. La carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Primera de Pedro 1:15 y vamos a leer hasta el 16. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó, ¿cierto? Es santo. ¿Y quién te llamó? El Señor. Nos llamó, mire, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y sabe que en el propósito divino, en el propósito perfecto del Señor, cuando el Señor creó todas las cosas allá en el jardín del Edén, por último, ¿cierto? Creó a Adán y Eva. Hay una palabra que dice a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, los creó, ¿cierto? Es decir, eran la misma imagen del Señor. Y cuando pensamos en imagen, usted por ejemplo, le manda a un hijo a comprar un jean, ¿cierto? Un vestido, qué sé yo. Y entonces como no están comunicándose, dice, no, yo no lo puedo ver. ¿Qué es lo que le pide usted? Mándeme una foto, ¿cierto? Mándeme una foto porque para ver, a ver si ese me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque una fotografía es el fiel reflejo de ese objeto. Yo quiero saber cómo es ese objeto. Bueno, tómele una fotografía. Entonces, nosotros, iglesia, debemos ser esa fotografía que refleja la imagen de Dios. Tremendo, ¿cierto? Que alguien diga, venga, yo quiero como saber cómo es el Señor, ¿cierto? Cómo es Dios. Oiga, que nos puedan ver a nosotros en nuestra imagen y podamos reflejar quién es Dios. Ahora, preguntémonos, ¿qué está reflejando mi vida ante quienes me rodean? Principalmente, ¿quiénes son los que más me rodean y comparten conmigo tiempo? Nuestra familia, ¿cierto? Nuestra casa. Pero también nos conocen los vecinos, de pronto los compañeros de trabajo. ¿Qué está reflejando nuestras vidas? Ahora, mis palabras, actitudes y comportamientos son la fiel imagen de Dios.
¿Será que esas actitudes, nuestras palabras, cómo hablamos, cómo reaccionamos, ¿cierto? O nos llaman fosforitos, ¿cierto? ¿Cómo son los fosforitos que se encienden de una, ¿cierto? Hace la hermana allá, ¿cierto? Así son los fósforos. ¿Qué estamos o cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? Ahora, al ser sus hijos, amada iglesia, somos ese tabernáculo vivo. ¿Sabe que ya el tabernáculo del Antiguo Testamento ya dejó de existir? Ya los sacrificios de animales ya no son necesarios. Entonces, ¿dónde hay sacrificios ahora? En nuestro corazón. Y cuando yo ofrezco sacrificio a Dios, es por ejemplo que hay un grupo de amigos y comenzaron a decir vulgaridades, ¿cierto? Groserías. Y entonces quizá en algún momento nosotros, por ser humanos, por cometer errores, por ser imperfectos tal y como somos, ¿cierto? Yo creo que todos somos imperfectos, somos pecadores. Y entonces de pronto como que nos intentamos reír y congraciarnos con ellos. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo nos habla, porque eso siempre pasa cuando tú y yo hemos conocido de Cristo, ¿cierto? Y ninguno puede decir, ay no, a mí el Espíritu Santo no me redargulló. No, Él siempre redarguye. Y cuando nos redarguye, entonces uno dice, uy, ¿qué estoy haciendo? No, mire, usted intenta cambiar de tema, y si no cambio de tema, me tengo que retirar, me tengo que ir, y ya salimos. Allí estamos haciendo un sacrificio santo y agradable para Dios, ¿cierto? Ya no hay necesidad de hacer un sacrificio de animal físico como tal. Entonces, allí, en ese tabernáculo vivo, en nuestro cuerpo, es donde el Señor habita. Bien dice la palabra que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo tendremos entonces el templo para el Espíritu de Dios? ¿Estará limpio? ¿Estará sucio? Y cuando vemos que Dios es santo, es uno de sus atributos compartidos, porque hay atributos del Señor que Él no los comparte. Él, por ejemplo, es omnisciente, ¿cierto? Y uno dice a veces, uy, si yo supiera tal cosa, pero no somos Dios, ¿cierto? Dios es el único que sabe todas las cosas. Es un atributo que Él no comparte. Él es omnipresente, está en todo lugar, es todopoderoso. Pero hay atributos que sí comparte con nosotros. Por ejemplo, su santidad. Entonces tú y yo podemos llegar a ser santos. Entonces la primera razón, no la olvidemos, porque Dios es santo. Por eso entonces yo también debo preocuparme por ser santo. Y ahora, ¿por qué también debo ser santo? Porque ser santos es su propósito divino para nosotros. Dígale al que está a tu lado, Dios tiene un propósito contigo. Y el otro le dice, sí, ¿cuál? Ser santo. Oiga, cuando le diga, mire, Dios tiene un propósito grandísimo, entonces no nos quedemos como con la angustia, ¿y qué será? ¿Qué será? ¿Cierto? A veces nos quedamos, y ahora, ¿será que voy a viajar? Que yo no sé qué. Pensamos así, ¿será que me va a dar esa persona que tanto le he esperado? Oye, vámonos primero a ese, mira, y con eso nos tranquilizamos. Oiga, sí, ser santo es un propósito inmenso. Efesios 1:4, mira lo que dice la palabra, carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire desde dónde fuimos escogidos, desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Está claro, ¿cierto? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo precisamente para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La palabra dice que el Señor creó todo para gloria y honra de su nombre. Entonces te creó a ti, me creó a mí, nos da vida, nos sostiene
para que seamos y vivamos para gloria y honra de su nombre. Pero también dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, para Cristo Jesús. Y entonces es el propósito divino. Él quiere que tú y yo seamos santos. El que es ordenado, por ejemplo, le gusta que todo lo suyo, todo lo que le pertenece, esté en orden, ¿cierto? Hay unos ordenados extremos, ¿cierto? Hay unos que son ordenados medios, otros desordenados, eso hay de todo, ¿cierto? Pero el que es ordenado, todo lo que le pertenece, usted va a la casa de él, inclusive ve el bolso o ve cosas de él y todo es en orden. Y de la misma manera, el que es santo, ¿cierto?, le agrada que todo lo que le pertenece sea santo. Y Dios es santo. Y como a nosotros le pertenecemos al Señor, pues Él le agrada que si realmente somos de Él, seamos santos también, amada iglesia. Entonces, ser santos es la razón de nuestra existencia. Tú y yo somos la novia de Cristo y debemos entender y recordar que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna imperfección. Viene a buscar esa iglesia y tú y yo debemos ser parte de esa iglesia. Por eso preguntémonos cuál es nuestro propósito en esta vida. Y dejemos de pensar tanto en lo material, tanto en lo profesional. Sí viene y viene por añadidura. Dios quiere el bienestar de todos. Dios no es un Dios egoísta que dice, no, yo quiero es que Él se salve y ya, y allá en la tierra pues que sufran. No, el Señor no es así, ¿cierto? Él quiere lo mejor para sus hijos, pero es necesario que entendamos, que lo asimilemos, que sea parte de nuestro ser, entender que mi propósito es santificarme para Dios cada día más, amada iglesia. Y ahora encuentro la tercera razón por qué yo debo ser santo. Porque Jesús murió para librarnos del pecado. Aleluya. Él murió en la cruz, iglesia. Gálatas, por favor, 1:4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. El cual, está hablando de Cristo, mira, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mira, Él se entregó por nuestros pecados. Pero ojo, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tremendo, a causa de nuestra rebeldía, amada iglesia, a causa de amar lo que Dios más odia, el pecado, lo que Dios más detesta, el pecado. La humanidad ama lo que Dios más detesta. Y por causa de eso, entonces éramos objeto de la ira de Dios. Y la palabra lo dice, la paga del pecado que es muerte. Por ello Cristo Jesús, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Entonces Él, por eso les dije y les repito, Dios, el Señor no es egoísta. Él no dijo, pues allá están condenados, que se condenen, ve a ver qué hacen ellos. No, Él dijo, voy a hacer algo, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, nos dio esta oportunidad. Por eso Cristo murió, para librarnos de la ira venidera. Y entonces por eso yo debo santificarme, porque el sufrimiento y el padecimiento de Cristo es suficiente y tiene que ser suficiente para decir no al pecado y decir sí a la santidad. No pisoteemos, como dice la palabra, más la sangre de Cristo. Yo personalmente, eso es una oración que Yamí hace, no está en la Biblia. Le digo, Señor, que yo no te clave la corona de espinas otra vez, ni te golpee, ni te dé cachetazos, ni te escupa, porque siento, me hace sentir Dios que cuando pico, cuando fallo, es como si hiciera eso. Oiga, eso es una experiencia mía, ¿no? ¿Sí? No vaya a decir que es bíblico, que yo lo siento así. Entonces es como si nuevamente yo sacrificara a Cristo. Siento que estoy despreciando lo que Cristo hizo en la cruz por mí.
O sea, como que no valió, no me importa, yo vivo mi vida. Entonces, no, que el Señor nos ayude. Ahora, Él murió para librarnos del pecado. Por eso yo debo santificarme. Pero también la otra razón es porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. Salmo 24, si queremos tener intimidad con Dios, debemos santificarnos. Mira lo que dice Salmos 24, versículo 3. Versículo 3 y 4. Salmo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Esto me habla, el monte de Jehová y el lugar santo me habla de estar en su presencia. Iglesia, y lo más hermoso, lo más bello, y que nuestro pastor Fausto nos ha hablado y otros predicadores nos han dicho, es poder estar en su presencia. ¿Cuántos hemos llorado aquí en la vida? A ver, alzan la mano los que han llorado alguna vez por cualquier razón. ¿Listo? Bueno, ya alzaron. Y los que han derramado su corazón con lágrimas delante de la presencia de Dios, ¿también lo han experimentado? Bueno, yo sí les digo la verdad, hay una diferencia inmensa en derramar mi corazón delante de Dios, ¿cierto? Delante de su presencia, de rodillas, postrado o qué sé yo, sentado, pero tu corazón sí está doblegado delante de Dios, a llorar solo y lamentándome y hasta maldiciendo y hasta deseando mal, como llorando de rabia, ¿cierto? No, eso hay una diferencia abismal, amada iglesia. Y entonces, por eso, mire, lo pregunta, ¿quién va a subir allá al monte santo? ¿Quién va a estar en su presencia, en ese lugar santo? Y responde inmediatamente el salmista en el versículo 4. ¿Quién? El limpio de manos, limpio de manos y puro de corazón. Mire, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquel, ¿cierto? Limpio de corazón, limpio de manos, puede habitar en la presencia del Señor. La misma Biblia lo dice. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, ¿cierto? Es como lo que nos han enseñado en bachillerato, en primaria, la famosa mezcla de agua con aceite, ¿cierto? No se mezclan. Así sucede con la luz y con las tinieblas. Entonces, yo debo guardar mi corazón, santificarme, porque de eso depende mi intimidad con Dios. Mire, hay personas que dicen, venga, órele usted a Dios, que Dios sí a usted lo escucha, ¿sí? O venga, ayúdeme y dígale usted allá, al que está allá, que para que lo escuche, porque a mí no, ¿cierto? Porque sienten la separación. Quizás no se han acercado lo suficiente, no han renunciado a su pecado, no han renunciado a su vida de maldad, y por eso se sienten así. Entonces, mis amados, lo que me da intimidad con Dios es estar en santidad con Él. No es cantar en voz de cuello, ¿cierto? El que cante más duro entonaré, ese es el que, mejor dicho, mejor tiene intimidad con Dios. Tampoco es el que cante más pasito, ¿no? Ay, mira, el que nadie lo oye, ese sí está bien con Dios. No, ¿cierto? O no es participar de conciertos cristianos y solamente, o el que más saluda a los hermanos, le dicen el hermano Alcacercer, a todos los saluda, muy saludable, ¿cierto? No es tanto participar en congresos, no es ir a retiros lo que me hace a mí ser santos, ni aplaudir en las predicaciones. El que más aplauda, uy, hermano, aplaude, pero mejor dicho, todo. O como cuando los pastores dicen algo que porque la iglesia está como pensando en otra cosa, y entonces dice, ¿usted le gustaría condenarse? Y no faltan los tres que dicen amén, ¿sí? Amén, gritan. Pero porque están pensando en otra cosa, y ya el amén se vuelve en algo automático. No es solamente ayudar al prójimo, ¿cierto? Y todo esto, iglesia, todo esto es necesario,
¿sí? Pero no es esto lo que me hace santo, ¿cierto? Si yo hago todo eso y en mi vida doy lugar al pecado, entonces estoy perdido, estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Puedo aquí mostrar algo, mostrar apariencias, mostrar una cara que no soy, pero el Señor que nos conoce es quien nos puede juzgar, ¿cierto que sí? Mira lo que dice Isaías 33, y este texto lo encontré hace unos días, me llamó la atención. Isaías 33, versículo 14. Dice la palabra del Señor, lo tenemos, Isaías 33, 14, ajá. Los pecadores se asombraron en Sión. Sión se refiere a Jerusalén, ¿sí? Ellos asombraron de lo que Dios estaba haciendo con otras naciones, cómo había venido la disciplina de Dios, el castigo para otros pueblos. Y mira, dice, espanto sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas, como que el que no se estaba portando muy bien, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Preguntaron ellos. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Cuando tú lees fuego consumidor, ¿qué se te viene a la mente? Como un fuego que acaba con todo, ¿cierto? Que consume, que daña, como que ahí nadie se salva. Y mira lo que dice el 15, responde: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este, dice el 16, habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Gloria a Dios, ¿cierto? Qué hermoso, porque pregunta, ¿es que acaso alguien puede habitar en medio del fuego consumidor del Señor? ¿Alguien puede estar al lado de esas llamas eternas? ¿Quién puede atreverse a hacerlo? ¿Quién puede estar en medio del fuego de Dios? Sí, iglesia, sí. Lo dice la palabra, el que camina en justicia, habla lo recto, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, y lo nombra. Y hay promesa del Señor para quienes nos santificamos, amada iglesia. Cuando dice que Él habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Quiere decir, me habla de un lugar alto, donde el enemigo, donde Satanás no tiene acceso, iglesia. ¿Sabe a quién ataca a Satanás y quién es víctima de Satanás y quién recibe el daño de Satanás? Aquel que no ha entendido la importancia de la santidad. Es presa fácil, porque Satanás dice, este es de mi equipo, estos son de los míos, ¿cierto? Este está jugando con Dios, este no es serio, y entonces hace el daño. Pero allí, este fuego consumidor, estas llamas eternas, estar en medio de la presencia de Dios, sí lo podemos lograr cuando estemos en santidad con Dios. Y mira lo que dice la palabra: se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, es decir, Dios aún trae provisión para aquellos que deciden vivir en santidad, ¿cierto? Nada nos hará falta. Y esa intimidad con Dios está reservada para sus santos. Por eso dice la palabra, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Acompáñame en Romanos 5:15. Está la otra razón del por qué tú y yo debemos santificarnos. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mira la primera parte, dice,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿A cuál uno se refiere? A Adán. Es decir, la otra razón por la que yo debo ser santo es porque el bienestar de otros depende de ello. Es decir, si yo no decido santificarme, iglesia, voy a terminar afectando a otros. Porque cualquiera puede decir, es mi vida, yo hago lo que quiera y igual es mi decisión, yo asumo las consecuencias. Y pues sí, eso sí, pero también sí o sí puedes terminar afectando a tu círculo familiar, a tu círculo más cercano. Un hombre tomó una decisión, ¿quién fue? Adán, junto con Eva. Yo creo que Adán no imaginó los daños tan tremendos que iba a causar aquel fruto prohibido. ¿Sabe qué pasó? Entró el pecado, entró la muerte, entró el dolor, entró el sufrimiento, entró la maldición, no para ellos, sino para toda la humanidad. Por eso, iglesia, un predicador llamado Robert Murray, escocés, dijo así: la más grande necesidad de mi pueblo, lo que realmente necesita mi iglesia, es mi propia santidad. Lo dijo un predicador. Oye, mira, la más grande necesidad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hermano, de tu hermana, de tus amigos, de tus vecinos, no es tanto tu amistad, no es tanto de pronto una ayuda que te puedas dar, económica, un mercado, qué sé yo. Inclusive no tanto que le hables y le hables de fe, sino que la más grande necesidad de ellos es que vean en mí y en ti el reflejo de lo que es Dios. Eso es lo que realmente necesitan ellos, ¿cierto? No tanto hablarles y hablarles, ¿cierto? Y por ahí dicen que mucho bla bla bla, ¿cierto? Mucho tilín tilín, perdón, y nada. Yo le cambio los dichos, ¿no? Y a eso se refiere el que mucho habla pero poco practica, ¿cierto? Puedo causar daños irreparables a la santidad de otras personas. ¿Cuántos hoy están acá en esta mañana y de pronto un día casi que se salieron de la iglesia, casi que se desanimaron, como que no les dio ganas de volver porque vieron un mal comportamiento? Quizás otros no están porque alguien les afectó en un comportamiento, ¿cierto? Malo. Decía esa persona, aquella joven, aquel joven, no, esto lo hago yo y ya soy yo. Pero oye, no sabía o no había dado cuenta que alguien lo estaba mirando quizá, ¿cierto? Que vio el mal ejemplo y dice, no, si así son los cristianos, mejor dicho, mejor me quedo así, ¿cierto? ¿Cuántas personas han preferido no creer en Cristo por esa razón? Porque dicen, si así es ser cristiano, si así es ser Cristo, como Cristo, no, yo sigo así como estoy. Por eso, iglesia, por eso es una razón grande para ser santos, porque hay alguien a quien yo puedo terminar afectando. Hay alguien a quien yo puedo dañar su corazón, dañarle su fe, ¿cierto? Y bien la palabra lo dice, puesto los ojos en Jesús, y nosotros lo entendemos y lo estamos comprendiendo, pero hay unos que apenas están caminando y dando sus primeros pasos en la fe y no lo entienden muy bien, no son lo suficientemente maduros espiritualmente y por esa razón se desaniman. Pero hay un Dios en los cielos, iglesia, que espera de parte tuya y de parte mía esa santidad. Apocalipsis 21, versículo 1, acompáñame por favor. Y esta es la otra razón por la que tú y yo debemos ser santos. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, y el mar ya no existía más. Dice el 2: y yo, Juan, vi ¿a quién? A la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Debemos ser santos porque viviremos en la eternidad en una ciudad santa. Y resulta que por ser santa esa ciudad, allí no va a entrar cualquiera. Mira lo que dice el versículo 21-27. Vamos a ver quiénes entrarán ahí. Capítulo, no entrará en ella, en aquella ciudad, ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ves? Fácil. ¿De quién es la ciudad? Del Señor. ¿Quién pone las reglas en su casa cuando quién entra y quién sale? Usted, ¿cierto? Yo. Pero en esta ciudad santa, el mismo Dios, creador del universo, Señor, juez justo, todopoderoso, dice, bueno, esta es mi ciudad santa y aquí no va a entrar lo inmundo, no va a entrar el que hace abominación, mentira. Mira, tiene que estar escrito acá. Y para estar escrito en el libro de la vida del Cordero es porque hasta el último momento nosotros fuimos y nos guardamos, ¿cierto? Y nos consagramos y nos santificamos delante del Señor. Entonces, iglesia, esto es una invitación para mí primero y para todos. Porque la santificación es que hoy es 31 de agosto, ¿cierto? Hoy 31 de agosto me santifiqué, oré, listo, Señor, santo. No, ¿y mañana qué? Pasado mañana, ¿se acabaron las tentaciones? No, Satanás todavía no lo han amarrado. Eso todavía falta, ¿cierto? Están allí las tentaciones, está nuestra carne, estamos vivos. Así que aquellos que dicen, Señor, yo quiero santificarme, pongámonos de pie. Porque la palabra ha sido dada y tú y yo estamos llamados precisamente a eso. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay una cita mientras tú te pones de pie en Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Mira, hay una oración, ¿cierto?, que el apóstol Pablo hace por esta iglesia. Y es la oración que yo hago por ustedes y hago por mí mismo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Dios. Si nos alejamos del Señor, olvidémonos. Nosotros mismos no nos autosantificamos, no. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Él vendrá, amada iglesia. Y Él vendrá no por cualquiera, sino por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cierra allí tus ojos y digámosle, Dios de paz, Dios de amor y misericordia, gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y gracias porque tú eres un Dios santo. Señor, los ángeles, querubines, serafines te adoran, Señor, diciéndote santo, santo, santo. Señor, y nosotros somos tu iglesia. Y entendemos por tu palabra que somos apartados, Señor, que somos pueblo santo, pueblo adquirido por ti, Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, comprados con precio de sangre. Tú nos apartaste, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que somos santos. Quita la necedad de nuestro corazón. Tú le puedes decir, reprendo la necedad de mi corazón. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios, toda mentira de mi vida, todo engaño,
todo lo que me lleva, Señor, a creer que yo puedo vivir de cualquier manera. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, la altivez, el orgullo de nuestro corazón. No lo aceptamos, Señor. Hoy, Señor, con humildad, oh Dios, reconociendo nuestros errores, venimos delante de ti. Tú eres el Dios de amor, el Dios de paz que nos santifica. Por eso venimos delante de ti, Señor, para que nos santifique, para que limpie nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y para que nos hagas aceptos delante de ti. Tú le puedes pedir perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname si no he comprendido plenamente la importancia de lo que es ser santo. Perdóname, Señor, porque he sido egoísta. En el nombre de Jesús.